Si eres de esos que están haciendo los fondos con la espalda totalmente recta porque piensan que es más bonito, que es más estricto, pues déjame decirte que básicamente estás perdiendo kilos gratis. Si al final lo que tú quieres es mover kilos haciendo fondos, tienes que entender que el crunch abdominal o la flexión de columna es un elemento clave para mejorar tus fondos en street lifting. Y es que, igual que he dicho muchas veces, la técnica, la estrada, es muy distinta a la técnica con el peso corporal. Y si nuestro objetivo no deja de ser mover kilos, hay técnicas avanzadas que nos permiten ser más eficientes con ello. Así que, sin más dilación, dentro vídeo. El crunch abdominal, dentro del street lifting, se puede conocer como crunch, flexión de columna, como le queramos llamar, pero yo creo que es más conocido como crunch abdominal coloquialmente. Es esa flexión de columna que nosotros hacemos intencionalmente para activar el recto abdominal. Es decir, nosotros nos inclinamos un poquito hacia adelante, flexionamos nuestra espalda a nivel dorsal y a nivel lumbar y hacemos algo de sinergia con una retroversión pélvica. De esa manera estamos activando más toda nuestra musculatura del abdomen, es decir, principalmente nuestro recto abdominal, oblicuos y transverso. Este gesto tiene 3 principales beneficios. El primero es que vamos a acortar el rango de recorrido. Y es que si al final nosotros durante la fase excéntrica realizamos la flexión de columna que he mencionado antes durante la definición, el recorrido, la distancia que tendrán que recorrer los discos durante el movimiento será menor, ya que esa flexión de columna nos permitirá recortar en esos tramos finales del movimiento la distancia que han de recorrer los discos y a la hora de deshacer ese crunch podremos ahorrarnos esa parte del recorrido. La segunda, hablando a nivel biomecánico y de palancas corporales, es que la flexión de columna disminuye el ángulo coxofemoral y de inclinación torácica de tal manera que cuando estamos abajo deberíamos estar en un punto de desventaja mecánica, pero gracias a esta flexión de columna logramos disminuir incluso más esa desventaja mecánica haciéndola un punto menos débil. Yo no diría punto fuerte, pero sí que podemos sentirnos más estables y más fuertes. Y hablando de estabilidad, si al final nosotros estamos logrando una mayor activación del recto abdominal, eso va a permitir que a nivel sinérgico nos sintamos muchísimo más estable durante todo el recorrido. Es decir, fijaos como un simple gesto, como puede ser aprender a flexionar la columna, nos está dando ya 3 beneficios que podemos aprovechar durante todo el movimiento de los fondos. Y es que hace no mucho, dentro de la comunidad fitness, hubo un poco de revuelo hablando sobre que el crunch abdominal era una técnica que era trampa, que tú realmente no estabas moviendo la carga, no estabas desplazando los discos de una perpendicular al suelo. Mirad esto, es un levantamiento sin levantamiento, el tío se está moviendo, sí, pero el peso no se mueve, no se desplaza. Entonces, ¿lo está levantando o no lo está levantando? Y realmente quiero que lo entendamos, como siempre va a haber un debate en torno a esto, siempre va a haber alguien que diga que hacer esto es trampa porque la carga no se está moviendo de forma honesta. Y es que realmente hay que tener en cuenta las prioridades y los objetivos de cada uno. Y en este caso, si nosotros atendemos al street lifting como tal, nuestro objetivo es mover y desplazar una mayor carga. Que luego me puedes hablar a nivel de hipertrofia, de que los fondos con más extensión de hombro activan más la musculatura del pectoral y que se nota mejor. Bien, si tu objetivo es hipertrofia pura y dura y haces esos típicos fondos de culturismo en los que cruzas las rodillas, te colocas mirando al frente y extiendes el hombro a más no poder, perfecto, son tus objetivos. Pero dentro de street lifting tenemos que entender que la técnica es muy importante. Y al igual que yo os he hablado de que el leg drive en la banca, el hip drive en la sentadilla, son elementos de powerlifting que nos benefician a nivel de kilos, incluso ese arco torácico exagerado que está en powerlifting y que se acogen bajo una normativa. Al igual que yo os hablé de que el leg drive en dominadas es una técnica que nos puede dar muchísimos kilos, el crunch abdominal en fondos es otra técnica que nos puede ayudar a beneficiarnos de nuestras palancas corporales y mover mucho más tonelaje en un movimiento en el que a priori en algunos puntos del recorrido somos mucho más débiles que en otros. Sencillamente adaptamos la normativa y nos hacemos más fuerte en ello. Antes os hablaba de los beneficios que nos puede aportar el crunch abdominal a nuestros fondos. Bien, pero es que ya no solo estamos hablando de beneficios a nivel de acortar el recorrido, colocarnos en una posición más favorable, sino que esa propia posición, esa posición un poquito más horizontal del tronco, lo que va a permitir es que nuestro pectoral esté en una mejor posición para empujar y hacer fuerza acortando las fibras musculares, de tal manera que es que
realmente estamos ganando una mayor activación muscular en lo que es la zona del pectoral. Además, al cerrar el ángulo torácico, nuestras fibras esternocostales, es decir, las que más participan en los fondos, están en un ángulo mucho más eficiente para empujar. Y no solo eso, sino que ya estamos hablando que con esta posición algo más cerrada, es decir, una posición más de bloque, más estable, estamos evitando compensaciones. Y es que, como ya os mencioné en el vídeo que subí anteriormente, el de Sticking Point, una de las mayores compensaciones que hacemos en los fondos es una hiperextensión muy temprana, adelantarnos mucho, sobrecargar mucho y llevar mucha carga hacia el deltoides anterior y hacia los tríceps, siendo que esta musculatura en muchas ocasiones no tiene la fuerza necesaria para acabar con el movimiento y fallar siempre en cuanto salimos del hoyo en los fondos. Entonces, esta posición, este crunch, permite que nosotros podamos corregir o podamos no caer lo suficiente en esa hiperextensión tan temprana, siendo más eficientes en nuestro movimiento. Bien, antes mencionaba que el crunch abdominal no es trampa, pero ¿qué dice exactamente la normativa? Bien, pues aquí me ha apuntado en el teléfono qué dice la normativa del Final Rep, que al final ahora mismo es como la asociación más globalmente conocida dentro del streetlifting y que más profesionalizada está. Entonces, de momento, y hasta que haya otra asociación del mismo calibre, tomaré como referencia los estándares que te piden en esta competición, o el mundial, el clasificatorios, lo que sea, ¿vale? ¿Qué hace inválido o queda por nulo un intento en fondos en el Final Rep? Lo primero, no alcanzar la profundidad de hombro o profundidad de cadera. Para que lo entendáis, básicamente, si no habéis nunca visto una competición de Final Rep o nunca habéis leído la normativa, si nuestro deltoides posterior no rompe un paralelo de 90 grados en relación al suelo, ¿vale? A perpendicular y demás, no sería considerado válido. Pero no nos vamos a centrar en eso hoy. Vamos a centrar en la cadera, ¿vale? Habla sobre la profundidad de la cadera. ¿Cómo miden ellos el hecho de que haya suficiente desplazamiento vertical de los discos? Bien, lo que hacen es, en la fondera, piden que la parte superior del cinturón de competición que tienen ellos rompa la paralela o el paralelo, valga la redundancia, y con ello se considerará que el fondo ha sido lo suficientemente válido. Es decir, ¿qué estamos teniendo en cuenta aquí? Que sí se permite realmente una flexión de columna. Obviamente ellos utilizan un cinturón porque al final es su sponsor y es beneficia de cara a pues darle como más importancia al propio cinturón, ¿vale? Pero en ningún momento te limitan o te prohíben que flexiones la columna. Sencillamente ponen un límite para evitar lo que yo llamo el fondo grapadora, que es básicamente un fondo en el que sí los discos no se mueven nada. Aún así, yo soy partidario de que ese fondo, de hecho, es incluso más ineficiente porque la carga sobre el deltoides anterior es muchísimo más exagerada y el torque ahí yo diría que apenas es beneficioso, ¿vale? Que es algo que te puede salir con cargas relativamente bajas o porcentajes de tu RM relativamente bajos, que sí que tienes bajo control, pero a la hora de enfrentarte a tu 1RM en fondos o a una única repetición, no te va a salir ni de coña. Keeping o pateo. En este caso se menciona yo voy a hacer entre muchas comillas flexión de columna o crunch abdominal porque generar un impulso con la inclinación pélvica excesiva con las piernas no será permitido. Solo se permitirá pues, un movimiento ligero de piernas o de rodillas que no dé ventaja, ¿vale? Estamos hablando de pegar una patada en la subida para aprovecharnos del impulso para subir el fondo. Es algo que directamente no está ni contemplado. Vale, bueno, está a nivel de señales el fondo, que sería nulo si te da las señales, si tocas el cajón antes de tocarlo. Eso es algo que no nos funciona ahora mismo, pero que hay un punto muy interesante y es reversión. Que los discos bajen durante la concéntrica. Y si bien puedo entender a nivel de normativa este concepto, ya que sería lo mismo que un movimiento en excéntrica durante la concéntrica de una sentadilla, es como en el mismo principio, ¿vale? Que eso sería nulo tanto en banca, en sentadilla, pues en powerlifting. En los fondos también es considerado que, pues, aunque baje muy poco, ese gesto de bajada durante la concéntrica puede ser considerado nulo. Y hay un error que está de la mano con la hiperextensión temprana, que es que los discos, cuando estamos en el punto más bajo de los fondos, ¿vale? Nosotros empecemos a subir, pero nuestros discos sigan desplazándose hacia abajo. Esto quiere decir que hemos perdido muy pronto la posición del crunch abdominal o de la flexión de columna
y que nada más salir, al perder toda esa tensión, los discos se desplazan ligeramente hacia debajo. ¿Qué pasa? Que es mucho peso y con la fuerza de la gravedad nos tiran muy hacia abajo y nos dejan completamente vencidos cuando estamos hiperextendiéndonos o saliendo de los 90 grados en los fondos, ¿vale? Quería tocar este punto porque, si bien lo dice la normativa del Final Rep, puedo entender el por qué lo dicen, pero es un punto interesante porque es uno de los fallos más comunes a la hora de tratar de realizar la flexión de columna. Ahora os voy a dar 5 consejos a nivel de trabajo técnico para que los tengáis en cuenta a la hora de aplicar el crunch abdominal. Lo digo, pongo simplemente comillas porque es un nombre que se me hace muy gracioso, no deja de ser una flexión columna, pero como ya coloquialmente se le conoce como crunch abdominal, es el nombre que se le ha quedado, ¿no? Pero os voy a dar 5 consejos para que lo podáis aplicar si ya lo hacéis y lo queréis perfeccionar o si nunca lo habéis hecho y queréis empezar a integrarlo. Bien, el primer punto es el setup o la posición inicial. Tenéis que intentar que una vez estéis colocados con los discos colgando en la fondera y estéis a punto de prepararos para iniciar el movimiento, bajéis o busquéis bajar las costillas hacia la pelvis, de tal manera que vais a apretar vuestro abdomen y junto con una retroversión pélvica vais a estar en esa posición que os va a permitir ser más eficientes y empezar el movimiento con el crunch ya bastante favorecido, bastante hecho, de manera que no tengáis que poneros y volver a colocaros, es decir, que vosotros os subáis a la fondera y ya tengáis prácticamente el 80% del setup hecho. El segundo es que no elevéis la cadera. Si bien os he dicho en el primer punto que una ligera retroversión pélvica os puede ayudar con el movimiento, como os he dicho, ligera. No hace falta que exageréis una retroversión, la mayor retroversión pélvica del mundo y que le elevéis la cadera. Un error muy común es elevar la cadera en lugar de dejaros caer en la fondera y colocaros ya en posición para empezar los fondos. Si tú elevas la cadera, muy probablemente pase abajo de todo el fallo que os he comentado, que esa elevación de cadera no seáis capaz de mantenerlas bajo fatiga o bajo un RM muy elevado en la parte baja del movimiento y que por tanto caiga la cadera en el punto más bajo del fondo, los discos se desplacen hacia debajo y vosotros tengáis que luchar contra la fuerza de los discos más el golpe de la gravedad, ¿vale? Tercer punto. Si pierdes la tensión entre repeticiones, recolócate. Una cosa que veo muy a menudo es que la gente quiere rushear los fondos, quiere hacerlos uno y otro y otro y otro y otro. Pero ¿qué pasa? Que si tú no te tomas tu tiempo para parar arriba entre repeticiones, no te va a dar tiempo a recolocarte y a volver a hacer un buen setup. La clave es el setup. Si tú te colocas bien al empezar los fondos o entre repeticiones, tienes el 80% del movimiento hecho y no tendrás prácticamente que pensar. Pero date tu tiempo y recolócate entre repeticiones. El cuarto punto es la respiración. Desde un principio, tú no puedes soltar todo el aire, esperar bajar y subir y estar totalmente compactos. A mí aquí siempre me gusta poner el ejemplo de la lata de Coca-Cola, ¿vale? Imaginaos una lata de Coca-Cola que está totalmente abierta, ¿vale? Está abierta, no tiene gas. ¿Qué pasa si tú te subes encima? Que chafas la lata por completo, ¿verdad? Pero ¿qué pasa si esa lata de Coca-Cola está sin abrir y llena de gas? Que tú peses 80, 90, 100 kilos... te subes encima de la lata y la lata no se va a romper porque está llena de gas y tiene una presión dentro que le hace ser muy compacta, ¿vale? Pues tenemos que imaginarnos que nosotros somos esa lata de Coca-Cola y que tenemos que realizar un buen bracing para que todo nuestro core esté activo y sentirnos un bloque durante todo el recorrido. Y el quinto punto es que lo integréis con trabajo accesorio. A veces es muy normal que, tenéis clara la técnica, tenéis claro que tenéis que buscar un descenso de las costillas para apretar el abdomen y forzar ese crunch abdominal, tenéis clara la retroversión pélvica, pero quizá no tenéis interiorizado lo suficiente el movimiento o no tenéis la fuerza necesaria en lo que es el recto abdominal, oblicuos y transverso. Entonces, ejercicios como hollows, dragon flags, roll abdominal, todos esos ejercicios de compactación que se dice con un componente de retroversión pélvica, te van a ayudar a reforzar y aprender a integrar esa posición de estar totalmente apretado en la posición del fondo, aplicando o activando en la mayor medida de lo posible tu core. Que casi se me olvida, vuelvo aquí, casi se me olvida. Hay un sexto punto que no he mencionado, un punto bonus, que es la posición de la cabeza. Soy muy insistente con esto. Si tú lo que quieres es mantener el crunch en la medida de lo posible y no hiperextenderte muy pronto, hay técnicas que sencillamente cambiando la posición en la que tienes el cuello
vas a tender a hiperextenderte antes o después. Entonces, si tú estás aprendiendo a hacer este gesto y quieres masterizarlo y ya luego empezamos a experimentar que si soy más eficiente haciendo así, ya sabes lo otro, no hiperextiendas el cuello cuando vayas a salir de los fondos. Fuerza a pegar el mentón al esternón aquí e intenta mantenerlo durante todo el recorrido. Lo que digo, al principio a lo mejor te sientes que tienes la mitad de fuerza, pero claro, estarás probablemente aplicando 3 o 4 elementos nuevos en tu técnica de fondos. No esperes aplicarlos y tener ya una técnica súper eficiente. Tienes que lograr integrar estos elementos y poco a poco ir haciendo los tuyos hasta que los automatizas y sencillamente tengas que pensar en meterle kilos al cinturón de lastre, ¿vale? Pero considero que es un elemento que se me había pasado por lo alto, pero es muy, muy importante. Pegad el mentón a la barbilla y veréis cómo hay una gran diferencia entre la velocidad con la que os extendéis si miráis hacia arriba o hacia el frente, que si mantenéis todo el rato una posición mirando al suelo o en diagonal hacia abajo, ¿vale? Y con esto damos por finalizado este vídeo sobre crunch abdominal o flexión de columna, técnica de competición en fondos y, en resumidas cuentas, el cómo ser más eficientes tratando de ponerte más peso en tus fondos lastrados. Y como ya veis, el crunch abdominal no es trampa. Claro, no es trampa siempre y cuando no mováis la cadera lo más mínimo. Bien, al final, todos estos elementos, esta técnica de competición está diseñada para mover más kilos acoplándose a una normativa que cada vez está más estandarizada. Entonces, si tú también quieres mover más kilos, deja de ser un cabezón y aplica esta técnica en tus entrenamientos porque te va a ayudar bastante. Y es que si tú también quieres seguir aprendiendo sobre biomecánica aplicada al lifting, dale a like, suscríbete y, como siempre digo, no entrenes por inercia, entrena con cabeza. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.